en la tierra un niño feliz, mientras hay una aldea para compartir, mientras hay unas manos que trabajen en paz, mientras brilla una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Buenas tardes, mis amados hermanos. Es una alegría una vez más estar con ustedes tratando este tema muy especial. Y hoy día estaremos viendo pues la visita de los magos del Oriente. Vamos a seguir entonces con esta experiencia maravillosa y conmocionante de todos los siglos dadas para este mundo, ¿verdad? Qué importante lo que hizo el Señor, lo que hizo el Dios eterno al enviarnos pues a su Hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia, empezando pues por el sacrificio que realizó y ejecutó pagando el precio de nuestro pecado, ¿no?, de nuestra maldad. Vamos a notar entonces algunos personajes y algunos lugares de este hecho trascendental en la vida de la salvación del hombre. Cabe resaltar entonces que usted y yo tenemos pues la responsabilidad delante de Dios de adorarle y alabarle por lo que Él hizo. Ahora, cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos del Oriente se presentaron a la ciudad de Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Esta referencia entonces la vamos a ir desglosando de una manera bastante puntual, cuyo relato quedó impregnado en la Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Y vamos a estar estudiando entonces este tema tan especial que nos va a dar a la vista pues de la luz de la palabra todo un acontecimiento necesario e importante, porque Dios tenía propósitos y planes del mismo. Ahora, Mateo comienza este fragmento del Evangelio precisando el lugar de nacimiento del Señor Jesucristo, que está en Belén, o que estuvo, que se ejecutó en Belén de Judea. También nos sitúa pues de una manera cronológica que en estos tiempos reinaba Herodes. Se refiere a Herodes el Grande, que reinó en los años antes de Cristo. En esta época narra pues la venida de unos magos del Oriente a Jerusalén. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué es lo que sabemos de ellos? ¿Por qué Mateo puso esta historia en los evangelios? ¿Qué tenía en mente Mateo? Si la historia no fuera como está dada o está relatada, esto debilitaría pues la fe de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué presenta para nosotros este relato? Vamos a estarlo estudiando exactamente ahora pues que estamos en las puertas de celebrar el cumpleaños de Jesús, ¿le parece? Entonces, para entrar al estudio de este acontecimiento muy importante en la vida nuestra como creyentes, como cristianos, vamos a abrir pues parte de la palabra del Señor. Solamente voy a leer 2 versículos porque vamos a estar tratando 11 versículos, vamos a desarrollar los 11 versículos mientras compartimos pues de ciertos personajes y también de ciertos lugares que nos muestra la Biblia. Dice Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice de esta manera: después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos procedentes del oriente, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a orar. Padre, queremos recibir la orientación tuya, porque temas como estos, donde hay tantas precisiones que dictar, que compartir, debemos hacerlos con mucho temor delante de tu presencia. Por eso queremos pedirte, Dios, que nos ayudes y que nos otorgue la gracia de poder discernir tu palabra y compartir de ella, para que podamos refrescar nuestra memoria y de esa misma forma entender los procesos que tú has tenido para salvarnos, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos concentrarnos en este momento para poder estudiar tu escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Empezando que Jesús nació en Belén. Este lugar está situado aproximadamente a corta distancia del sur de Jerusalén, el pueblo natal del rey David. Hay algo que nos refiere la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 1, y luego también el versículo 11 y el versículo 13. Vamos a estar leyéndolo. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Esto lo refiere en el versículo 1, y el versículo 11 y 13 dice de esta forma: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Versículo 12 lo dice de esta manera: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí vemos entonces un acontecimiento también importante. De qué lugar era David, ¿no? Este lugar, como diríamos anteriormente, está situado a corta distancia del sur de Jerusalén, el pueblo natal pues del profeta David. Ahora, en el tiempo del rey Herodes, también nos marca la palabra del Señor en el versículo 1. Vamos a leerlo nuevamente en Mateo capítulo 2, 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En el tiempo de Herodes, llamado el Grande, porque así le llamaban, Herodes el Grande, rey de todo el territorio de Israel, denominado por los romanos, o sea, los romanos lo levantaron como rey a este hombre. Gobernó durante pues los años 37 antes de Cristo al año cuarto después de Cristo. Ahora, es necesario que entendamos que en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, en el pueblo de Israel reinaron 3 Herodes, y vamos a estudiarlo de una manera rápida para poder comprender un poco la historia. Primeramente, Herodes el Grande fue padre de Herodes Arquelao. Mateo, el mismo capítulo 2, el versículo 19 nos va a decir de esta manera: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y su madre, y vete a tierra de Israel, porque ha muerto lo que procuraba matar al niño. Esta referencia la encontramos en el 20,
el 21 dice: entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. El versículo 22 nos dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Aquí vemos entonces a Herodes Arquelao, ¿no? Arquelao era hijo de Herodes el Grande. Pero también hay otro Herodes que nos muestra la palabra del Señor aquí, y en Mateo capítulo 14, el versículo 1, vamos a verlo de una manera puntual para entender que este es otro de los hijos, no fue padre de Herodes el tetrarca, también Herodes el Grande. Mateo 14:1 dice la palabra del Señor de esta manera: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Y hay otro Herodes también que tenemos que mencionar, y volvemos a Lucas capítulo 3, capítulo 3 de Lucas, el versículo 1 nos va a decir de esta manera, y vamos a enfatizarlo porque necesitamos estudiar esto. 3:1 dice de esta manera: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. Entonces aquí vemos en este versículo pues a Herodes Felipe, que también estaba reinando ahí pues en estos tiempos. Estos son los tres Herodes. Ahora vamos a hablar un poco de los magos. ¿Quiénes eran los magos? El término referido pues a estos personajes eran dados pues a hombres de un país oriental. Eran hombres sabios. Bueno, no específicamente dice el lugar donde eran, pero estos hombres estudiaban los astros y veían en ellos también los signos del curso de la historia humana. El texto no dice cuántos eran los magos. Esto representaba anticipadamente a los pueblos no judíos que reconocerán a Jesús como el Mesías. Entonces, pero no dice cuántos eran los magos, tampoco nos dice que eran reyes, escúcheme, no nos dice que eran reyes. Por eso vamos a estar estudiando un poquito más profundo respecto a ello. No eran por tanto ni reyes, ni por su nombre, ni por su origen, pero por el modo que lo recibe Herodes. El texto del Evangelio dice que proceden del oriente, o mejor aún de las regiones orientales, podemos hablar. Hemos venido pues porque hemos visto a la estrella en el oriente. Sin embargo, al tratar de precisar la región, surgen diversas opiniones respecto a esto, ¿no? Pero pareciera que eran de Persia, ¿no? El país originario de los magos. Lamentablemente la costumbre y el lenguaje popular toma pues a los magos como gente adivina o gente de mal proceder, ¿no? Sin embargo, pues de acuerdo a la escritura, los magos aquí pues presenta el Evangelio, aparecen como personajes importantes y hombres dedicados al estudio, principalmente pues a los astros, a las estrellas. Ahora, es bueno aclarar también esto, que este tipo de magos no eran personajes que se dedicaban pues a realizar trucos o magia o algo por el estilo. Por tanto, de acuerdo a lo conocido, ¿no? En aquel tiempo, cuando escribió Mateo el Evangelio, los magos eran hombres dedicados pues al estudio de ciencias secretas. Se les consideraba sabios porque investigaban el curso de las estrellas, observando naturalmente el cielo. En otras palabras, eran unos científicos dedicados a la astronomía. Y es por eso que ellos decían pues su estrella hemos visto, y puede ser pues una alusión a la estrella
que sale de Jacob y que nos muestra pues el libro de Números, capítulo 24, 17. Vamos a leerlo porque necesitamos entenderlo. Capítulo 24 de Números, el versículo 17 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Esta referencia viene pues de este versículo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, decían los magos. Pues venimos porque vimos salir la estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Ahora, es necesario que entendamos que ellos no eran reyes, ¿eh? Sí, es muy importante que comprendamos ello también. Ni por su nombre ni por su origen, como habíamos hablado, no eran reyes. El versículo 1 de Mateo 2 entonces nos dice de esta manera en la segunda parte, ¿no? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, miren la pregunta y también el énfasis que le pone a la pregunta con respecto a la seguridad, porque ellos ya sabían, escúcheme bien, eran muy estudiosos entonces estos hombres, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Esto nos presenta, de una manera sobrenatural, la actitud de Dios con respecto a guiar a estos hombres. Nosotros podemos imaginarnos que se les aparece y desaparece, y que además les va guiando esa estrella y camina delante de ellos, y llegada pues de una manera sobrenatural hasta llevarlos al niño, ¿no? Y se paró, dice la palabra de Dios más adelante. Ahora, esto nos hace recordar un poco a la actitud que Dios también asumió con respecto a cómo sacó al pueblo de Israel pues de la esclavitud de Egipto. Y vamos a ir pues al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo hay un relato muy impresionante que podemos pues asemejarlo o podemos compararlo de la manera más adaptable a lo que está sucediendo aquí en la venida del Señor, ¿no? Vamos a ver entonces Éxodo capítulo 13, el versículo 21 dice de esta manera: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Qué interesante, ¿no? Es la misión pues de la libertad del pueblo que estaba esclavo, que había sido esclavo por Egipto, ¿no? Ahora, que los magos conocieran que aquella estrella anunciaba el nacimiento del rey de los judíos, además de la ilustración y moción de una manera sobrenatural, que había que suponer pues que se realizó algo que estaba pues de una manera tan latente, ¿no? Tan presente en su vida, porque es algo sobrenatural, no hay palabras para expresarlo, ¿no? Ellos estaban esperando al Mesías, en otras palabras, ¿no? Ellos estaban expectantes qué es lo que iba a pasar en ese tiempo, ya que los judíos pues en su cautividad de Babilonia y en toda la diáspora en ese tiempo pues habían anunciado también pues que en ese tiempo iban a tener pues esa gran bendición. Ahora, habiendo visto la estrella, porque vimos estrella en el oriente, dijeron ellos, y es por eso que hemos venido a adorarle, ellos empiezan a caminar hacia Jerusalén. Ellos pensaban pues que
en el acontecimiento era de dominio público este acontecimiento, ¿no? Sin embargo, por ello preguntaron de esa manera, ¿dónde está el rey de los judíos, no? Porque hemos venido a adorarle, ¿no? Ahora, ¿por qué se detuvieron en Jerusalén y no fueron directamente guiados a Belén? Es que en Jerusalén se detuvo la estrella de una manera astronómica, si podemos decir la palabra. No es posible, ¿verdad? Y si fuera así, habría alguna crónica pues respecto a este acontecimiento. Sin embargo, ni Mateo ni ningún historiador pues hablan de ello, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? ¿Cómo es que se detuvo la estrella, ¿no? Algo maravilloso que solo Dios lo puede hacer, ¿no? Por eso le damos la gloria y la honra al Señor. Ahora, Herodes se puso desconcertado, ¿no? A pesar de la presencia de estos visitantes en Jerusalén, no debió de llamar la atención para él, ¿no? Porque él era pues el más, si podemos decir la palabra. Por otra parte, la ciudad estaba acostumbrada a diversas pues caravanas, fiestas, ceremonias, pero de igual forma la noticia llegó a Herodes, quien temió que pudieran crearles ciertos alborotos, ¿no? Y incidencias geopolíticas. Por eso cabe destacar que la visita de estas personas importantes fue un acontecimiento pues que verdaderamente preocupó y lo desconcertó a Herodes, ¿no? Y a todos las personas que tenían autoridad en gobiernos en esos momentos en Jerusalén y en todo el pueblo de Israel. Ante este hecho pues Herodes quedó desconcertado, y es así como convoca a todos los principales sacerdotes, ¿no? Y a los príncipes y todos los escribas del pueblo. Entonces los convoca para preguntarles dónde tenía que nacer, ¿no? El rey de los judíos, y estaba preocupado el hombre, ¿no? Estaba muy afanado, ¿no? Por eso sabemos pues que los sacerdotes y los escribas de Jerusalén no tenían amistad con Herodes como para reunirse y darle información, es decir, la relación era mala con respecto a estos dos grupos. ¿Cuál es el propósito de Dios con respecto a la visita pues de estos astrólogos? Ahora, continuando respecto a los magos, naturalmente la visita de estos estudiosos, cabe resaltar pues que debemos destacar también la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Vienen desde lejos a adorarle a Él porque había nacido, y esto lo refiere pues el mismo capítulo que estamos nosotros llevando a cabo, el capítulo 2, en el versículo 11 vamos a verlo, dice de esta manera: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Recuerden que habíamos compartido que no sabíamos cuántos magos eran, ¿no? Se asume que eran tres porque le llevaron pues oro, incienso y mirra, pero no nos dice la escritura, no hay ninguna historia respecto a cuánta cantidad de magos eran. Pero ahora imagínese usted viajar de tan lejos, solo 3 personas y 3 camellos, yo creo que y ver semejante noticia, ¿no? Ir a indagar, a investigar, o ir a ser partícipe de este acontecimiento trascendental. Miren, no era cualquier cosa, era algo muy especial por ellos, era de otra forma, era una conquista, si podemos hablar la palabra, con respecto a la actitud que ellos tuvieron de viajar desde tan lejos. La distancia no la sabemos, no la hemos podido analizar tampoco, pero se supone que llevaron por varios días el recorrer
con respecto a esos camellos, ¿no? El recorrido con respecto a esos camellos. Bueno, ahora, estábamos hablando entonces cuál era el propósito, ¿no? El primer propósito, pues, que habían ido a adorar al Rey de Reyes, ¿no? Y a reafirmar también que el Mesías procedía de la ciudad de Belén, ¿no? Porque esto lo había anunciado anteriormente, pues, los profetas, que de Belén, pues, iba a nacer, pues, el Rey de los judíos, ¿no? Entonces, y esto lo dice en el versículo 6 de este mismo capítulo. Vamos a ver, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mire, qué interesante, ¿no? Aquí está específicamente están declarando del por qué ellos habían ido, pues, primero a adorar al Señor y habían ido a Belén, ¿no? Porque estaban reafirmando que el Mesías iba a proceder de esta nación y de una manera específica de esa aldea, ¿no? La aldea de Belén. Ahora, otra de las razones y de los propósitos con respecto a la visita de los magos, lo va a decir el versículo 8, cuando nos expresa: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber. ¿Quién se lo dijo eso a los magos? Fue Herodes. Aquí cabe resaltar, pues, que las autoridades de aquel entonces tenían hostilidad con respecto a los judíos, ¿no? No querían, no los amaban, y menos sabiendo, pues, que iba a venir, que se iba a adorar al Rey de los judíos. Imagínense, ¿no? Los magos se presentan ante Herodes. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Era como insultarlo, era como dejarlo de lado y como enrostrarle en su cara, pues, que él no tiene autoridad ni dominio, porque a quien venían a adorar, él sí tenía el poder y el dominio absoluto. Y esto le turbó a este hombre, ¿no? Como gente foránea va a venirme a mí a decirme, pues, que yo no tengo autoridad en este lugar, y ellos vienen a adorar a aquel que me va a destituir. No, pues, entonces vayan, búsquenlo, adórenlo y vengan conmigo, pues, porque yo también quiero adorarlo, ¿no? Y una estrategia, pues, firme de un hombre sanguinario, ¿no? De un hombre que siempre está buscando la oportunidad para aprovecharse de ella, ¿no? Entonces, muy importante esto, ¿no? Ahora, la venida de Jesús, lejos de traer alegría a la mayoría del pueblo de Israel y a la gente en aquel entonces, en la sociedad tanto alta, media como baja, trajo turbación, especialmente, pues, a la clase política de esta época, debido, pues, a la postura y el poder que tenía sobre el pueblo de Israel, con respecto a el nivel, la jerarquía política en esos momentos. Israel era esclavo, recordemos. Israel no era un pueblo libre, era esclavo. Entonces las autoridades se valían de ello, se estaban enriqueciendo de ello, habían tomado dominio absoluto de cada miembro de Israel, de tal manera que los extirpaban sacándole los impuestos, abusaban de ellos, no les importaba afectarle desde el punto de vista físico. Y hemos visto, pues, que aún los escribas y fariseos y toda la clase religiosa no quería reunirse con ellos, con Herodes, porque había tocado también a miembros de esa casta, tratando de sacar ventaja y tratando de exterminarlos, porque también eran
un peso para él. Entonces estamos relatando cuál era la situación con respecto a estos magos del Oriente, y es necesario pues que aprendamos que estos personajes fueron a Israel enviados por Dios para adorarle a Jesús, y bueno, en términos bastante claros, estamos viendo personajes de otra nación, de otro país, de otras culturas, yendo a adorar a Jesús. Ahí nos está mostrando pues que Jesús no solamente venía por el pueblo romano, o por el imperio romano, no, sino venía por el pueblo de Israel, sino que venía por todo el mundo, venía por nosotros, ¿no? Ahí encajamos nosotros, los latinos. Entonces, aquí vemos que estos hombres, los estudiosos pues de las estrellas, se postraron delante del rey. Recordemos que Jesús recién había nacido. Podríamos decir que él no podía comunicarse desde el punto de vista físico con nadie, ni tampoco podía entender lo que los estudiosos hicieron delante de él. Estos estudiosos sabían que a Dios estaban adorando. Es importante esto, es de bastante valía, porque ellos fueron a adorar a Dios. Ellos fueron a reconocer que el ser que había nacido, que el ser que se había encarnado era Dios mismo, y es por eso que le llevaron pues oro, incienso y mirra desde tan lejos. Escúchenme bien, iglesia del Señor, es necesario que nosotros comprendamos esto por la razón de que nosotros lo tenemos tan cerca al Señor, y muchas veces no estamos dispuestos a adorarle, no estamos dispuestos a alabarle, ni menos estamos dispuestos a ofrendarle y a ofrecerle a Él lo que nos cueste verdaderamente. Estos hombres llevaron preseas, llevaron riquezas para mostrar. Recordemos que estos elementos en su país, en Irán, que más o menos eso se puede discernir que vinieron de allí, ¿no? Los estudiosos lo disciernen de esa manera. Estos elementos eran caros, eran muy valiosos. Ellos no estaban trayendo cosa cualquiera para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, estos estudiosos, hombres capaces, no eran cualquier tipo de personajes, porque eran astrólogos, o sea, tenían una profesión y eran de la clase media o media alta. Escúchame, estos vinieron y doblaron sus rodillas para adorar a Jesús. Esto me emociona, mi verdad, me emociona mucho. Mire lo que dice el versículo 11, lo vamos a leer nuevamente, del capítulo 2 de Mateo. Dice: al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron los presentes como oro, incienso y mirra. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Es que estaban con el rey. Es porque eran estudiosos y conocían que estaban frente al Dios de dioses, al Señor de señores. De otra manera, también ellos entendieron que era el momento para expresarle su adoración en toda forma. Miren, cansados de viajar por tantos días para ir y conocerle y traerle pues todos esos tesoros, y pues realizar el plan completo o la estrategia completa que ellos habían organizado, porque su visión, su desafío, si podemos decir la palabra, o su deseo, era pues ver a Jesús y adorarle en toda forma, en toda dimensión. Pagaron los costos del viaje, el sacrificio del viaje, se alejaron de su familia
y otras situaciones accidentales en el camino, pero sin embargo al llegar ellos se postraron de rodillas ante el Señor. Tú y yo lo estamos haciendo. Nos postramos de rodillas a adorarle a Dios, a exaltar a Jesús. Este es un buen momento para reflexionar. Este es un buen momento para decirle al Señor: Señor, perdónanos, pero necesitamos presentarnos delante de ti de rodillas, porque no nos presentamos ante cualquier ser, no nos presentamos ante cualquier personaje. Nos enfrentamos al Señor de señores, nos presentamos ante el Dios de dioses. Y escúchenme, ellos sabían que fueron a adorar al Rey de Reyes y Jesús era un bebé. Jesús no podía expresarles nada a ellos. Y bueno, dice la palabra del Señor que Él actuó como ser humano. ¿Qué quiere decir? Probablemente Él ni los miraba, Él ni siquiera pensaba quiénes eran, pero la actitud de ellos es lo importante. Lo adoraron porque estaban ante el Dios de dioses y Señor de señores. Esto es muy importante y una enseñanza muy profunda, en la cual cada uno de nosotros debemos marcar nuestra decisión de presentarnos delante de Dios con la ferviente devoción, con el amplio respeto, con la actitud madura de que tiene que costarnos sacrificio, tiene que costarnos disposición, y debemos buscarle de rodillas para adorar ante la eminencia que estamos en ese momento, que es el Señor de señores. Amén. En otras palabras, pues nos falta mucho, necesitamos entenderlo. Ahora, ellos no esperaron encontrar al niño para decidir su adoración, sino que vinieron preparados para hacerlo. Esto también es algo muy importante que aprender de estos hombres. O sea, ellos no esperaron encontrar al niño para adorarle, sino que ya vinieron dispuestos a hacerlo. Escúchame, iglesia del Señor, escúchame, varón, varona de Dios, tú que buscas al Señor con todo tu corazón. Cuando nosotros salimos de casa para buscar a Dios, conjuntamente con la iglesia, debemos prepararnos para hacerlo. Debemos disponer nuestro corazón para hacerlo. Debemos ampliamente, de una manera sincera, santa, de una manera con disposición, debemos ir para adorarle al Rey de Reyes, porque estamos ante la eminencia de los siglos, porque estamos ante el Rey de Reyes, porque estamos ante el Señor de señores. No nos presentamos a algún personaje histórico, ni tampoco un personaje social. Nos estamos presentando ante el Dios de dioses, y esto pues corrobora pues la actitud de ellos, porque ellos abrieron sus paquetes y empezaron a presentarle. Ahora, esto lo vio María, no sabemos si lo vio José porque no nos relata la historia, pero lo vio María, porque la Biblia nos dice aquí que vieron al niño con su madre María. Lo vio María, y esto pues también llenó el corazón de María al saber pues que ella había sido elegida por el Dios omnipotente y omnisciente, y que a la vez Dios estaba en el oriente tocando el corazón de estos hombres para que vayan y adoren al Señor de señores y le traigan presentes en esos momentos que
que lo fueron a ver, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La Biblia nos dice que ellos no vinieron con sus manos vacías a adorarle, sino que trajeron consigo elementos físicos para demostrar su adoración a Dios. Y esto pues corrobora que nosotros también debemos hacerlo, porque es una demostración de amor al Señor. Trajeron oro consigo para expresarle su adoración. Conjuntamente con ellos, una piedra preciosa de mucho valor, y la pusieron a sus pies. Asimismo pues trajeron incienso y mirra. Estas eran sustancias aromáticas finas y de mucho valor que se utilizaban pues especialmente en Arabia para celebraciones especiales. Solo se utilizaba para celebraciones importantes, especiales. Estos astrólogos pues sabían que estaban ante la eminencia, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se prepararon por mucho tiempo para esperar su venida, de tal manera que entendieron que este momento de su encuentro era de mucha importancia, de mucha valía para sus vidas. Era necesario encontrar al Mesías, era necesario adorar al Mesías. Yo me imagino que ellos, mientras estaban en su viaje, estaban pensando cómo hacerlo. Estaban siempre abiertos de la mente, del corazón, para poder expresarle su adoración al Rey de Reyes. Por ello es que le demostraron pues lo que representaba Jesús para ellos, trayendo consigo los presentes y ponerlo a sus pies. Bueno, necesitamos entenderlo. Ahora, hablemos un poco del nivel pues de la sociedad en esos momentos. El nivel sociopolítico de aquel entonces del pueblo de Israel no era el más agradable que digamos. Era algo muy tedioso, algo muy consistente desde el punto de vista confrontativo, ¿no? Los principales sacerdotes eran los servidores del templo, encargados de la adoración a Dios. Bueno, esta lección era para ellos, ¿no? Porque escúchenme, ellos no esperaban al Mesías desde el punto de vista bíblico. Ellos esperaban al Mesías que los iba a libertar de la esclavitud del Imperio Romano. Y bueno, la demostración de ello es que cuando él estuvo en la cruz del Calvario, cuando lo llevaban los romanos a la cruz del Calvario, y antes de que dieran la sentencia, uno de los personajes, Poncio Pilato, dijo: ¿qué hago con este hombre? ¿Lo suelto? ¿Qué hago con esto? ¿A Barrabás o a él? Dijeron: a Barrabás, suéltalo. Y dijeron: ¿qué hacemos con él? Crucifícalo. Oiga, interesante, interesante. El mismo pueblo judío no quería a Jesús. El mismo pueblo judío atentó contra su vida. Por eso necesitamos entender que los principales sacerdotes eran servidores, pero necesitaban pues ellos entender que Dios quería hablarles a través de estos personajes. Ahora, los escribas eran copistas de las escrituras en estos tiempos, después del cautiverio babilónico. Ellos son los que interpretaban y escribían las escrituras. Tenían ellos preparación para enseñar la ley e interpretarla. Por consiguiente, se les llamó los intérpretes de la ley. Y para corroborar esto, entonces vamos a ir a el libro de Mateo. El libro de Mateo nos hace una referencia también muy importante respecto a esto. El capítulo 22. Vamos a ir al capítulo 22, versículo 35. Nos va a hablar de esta manera. 22:35.
Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Note lo que estaba pasando ahí. Vamos a leerlo del versículo 34 para entenderlo mejor. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron de una manera unánime, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces aquí nos damos cuenta pues que ellos eran los intérpretes de la ley, los escribas. Ahora, también encontramos al Senado judío. El Senado judío pues correspondía a los escribas y los principales sacerdotes, quienes constituían pues el Sanedrín, ¿no?, que era nada menos y nada más que el Senado y el Tribunal Supremo judío. Este estaba compuesto por 70 o 71 hombres que tenían la responsabilidad de los asuntos civiles y religiosos de todos los judíos. Es importante entender que estas personalidades no solamente estaban cuidando al pueblo judío, sino que estaban sometidos, aunque le parezca mentira, pero sometidos al Imperio Romano. Ahora, la principal autoridad del pueblo judío, como nosotros sabemos, de acuerdo a la historia y las escrituras, el Imperio Romano era quien había conquistado a todo Israel. Por lo tanto, ellos eran quienes elegían a los miembros del Senado o el Sanedrín, dándoles considerable autoridad para que gobiernen los asuntos que ellos proponían sobre sus mismos patriotas. Entonces nos damos cuenta, en otras palabras, que había un complot entre el Imperio Romano y los mismos judíos, porque al final lo que dictaminaba el Imperio Romano como la principal autoridad del pueblo judío era lo que servía y lo que valía y lo que tenía que ser vigente dentro del contexto social, económico y aún religioso. Por eso es que nos damos cuenta que al final pues los sacerdotes y los escribas tuvieron que verse obligados a responder al llamado pues de Herodes, ¿no? Porque si no lo hacía pues en algún momento podrían sufrir pues pena de muerte, ¿no? Entonces dice el versículo 7: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles a Belén dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacéndmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Interesante, ¿no? Dios haciendo su obra maravillosa y mostrándonos a cada uno de nosotros a través de esta experiencia especial, mostrando pues su grandioso amor, su poder, su soberanía, su señorío y su reinado en el mundo. Mire, porque así como habíamos compartido y habíamos abierto la palabra del Señor con respecto al pueblo de Israel que sale de la esclavitud de Egipto y de repente en el desierto ellos no contaban con la guía, la dirección. Hacía muchos años que ellos habían estado esclavos en Egipto. Sin embargo, Dios proporcionó esa nube que en la mañana los guiaba, y después pues una antorcha gigante, ¿no?, y también los guiaba por la noche.
Entonces eso nos hace pues saber y entender que casi la misma experiencia tuvieron los magos que fueron guiados por esa estrella, que hasta ahora pues los estudiosos de las estrellas no pueden descifrar cómo es que sucedió esto, sino que el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el Dios omnipotente, aquel que tiene el poder sobre todas las cosas, es el que envía sus órdenes y toda la creación obedece. Él es el inmutable, el Dios de dioses, el Señor de señores, a quien adoramos, a quien alabamos. Entonces, aquí vemos claramente a través de este relato tan especial que hemos encontrado en el libro de Mateo, el capítulo 2, con respecto a los magos del Oriente, vemos cómo Dios, a través de cada evento, desde que partieron de sus ciudades natales, desde que partieron desde su origen, ellos fueron a adorar a Dios, fueron a adorar al niño, fueron a alabarle y fueron llevando sus preseas, llevando sus regalos al Rey de Reyes. Cabe resaltar algo muy importante con respecto a este tema, y es que el versículo 11 nos muestra algo también muy importante, y hay un periodo de tiempo en este proceso de las Escrituras. Dice: al entrar en la casa vieron al niño. Pero recuerden pues que Jesús nació en el pesebre, ¿verdad? Pero aquí ya ellos entraron en una casa, dice, y vieron al niño y a su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron los presentes como oro, incienso y mirra. Es muy importante esto, María había alumbrado en un pesebre, y yo me imagino tanto María como José un poco turbados, afectados por las circunstancias, es más, dolidos desde el punto de vista como humanos. Yo no sé si usted, dama, usted mujer, y daría luz en un pesebre, no lo sé. Y usted, varón, y permitiría o dejaría, o cómo se sentiría si su esposa tiene que dar a luz o alumbrar en un pesebre, Yo creo que no estaríamos muy dispuestos a aceptarlo, a menos que nuestra vida pues tenga que estar afectada de una manera tan irrisoria, Pero en este caso Dios permitió las circunstancias, Dios movió las circunstancias, Dios trató con María y con José, y Dios inclusive movió al mundo del entorno para poder manifestar su gloria, para poder manifestar sus escrituras, desde el punto de vista que las promesas que había dado y las afirmaciones que verdaderamente habían sido mostradas desde el punto de vista como demandas el pasado, Entonces aquí vemos claramente que Dios, Él es el inmutable, el Dios todopoderoso, Él es el Rey de Reyes, y Él hace las cosas conforme como las ha predestinado. Él ordena las cosas. A la vez que María estaba en el pesebre alumbrando, Dios estaba obrando ya en otro lugar. Yo me imagino pues que en esos momentos que los magos decidieron ir a adorar a Dios porque habían visto su estrella, me imagino, no lo dice ninguna reseña histórica, pero me imagino que la estrella los guió desde el lugar del origen, porque su estrella hemos visto. Entonces la estrella me parece que estaba paralizada en el lugar de origen de ellos, y al verla, no sabemos cuántos días, pero al verla ellos
entendieron que la responsabilidad que Dios había asumido en ellos tenía que ser verdaderamente una actitud de obediencia hacia la adoración, la exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, qué importante, qué interesante y qué trascendente el desarrollo de la actividad desde que ellos salieron de su país de origen hasta que ellos llegaron al pueblo de Israel, ¿no? Qué importante, qué interesante. No nos habla la Escritura que ellos adoraban a Dios, alababan a Dios, conocían las Escrituras, no nos habla. Pero sí nos habla la Escritura que ellos llegaron y le adoraron a Jesús y le trajeron los presentes a Él para entregárselos, para dárselos, ¿no? Entonces María, al ver esta situación, yo me imagino la alegría y el gozo que ha de haber tenido, porque ella pues estaba muy comprometida con el Señor desde el punto de vista como madre y también como progenitora del niño, ¿no? Y la responsable de guiarlo, de dirigirlo, ¿no? Es muy importante esto. Para terminar, pues el relato vamos a hacerlo de una manera breve. El versículo 12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Interesante. Dios, en toda su magnitud o magnificencia, Dios cuidando la vida de Jesús y mostrándose a estos hombres dóciles, por supuesto que dóciles y muy dóciles. Podríamos hablar de una manera abierta, que es más dóciles que muchos de nosotros los cristianos, porque ellos dejaron a su familia, ellos sabían el tiempo que iban a enfrentar, ellos conocían las limitaciones que tenían, y es más, ellos tuvieron que reunir los presentes para llevárselos al Mesías, al Señor de Señores. Y esto pues comprendía en enfrentar situaciones de tiempo, del clima y de todas las cosas que tenían que enfrentar en el viaje. No era fácil, era difícil, pero sin embargo ellos decidieron pues ir a adorar al Señor. Pero en este momento pues la reseña histórica nos habla pues que avisados por el Señor en sueños, entonces ya no volvieron por Herodes, sino que se fueron por otro camino. Importante la docilidad de poder escuchar la voz de Dios, de poder escuchar atentamente lo que Dios ordena con respecto al estado de nuestra vida, a nuestras acciones. No debemos interrumpir el plan de Dios en nuestra vida. Necesitamos entender sus razones, necesitamos entender sus procesos, necesitamos entender el llamado que Él nos hace, y también necesitamos entender que Él nos avisa qué posibles cosas pueden pasar el día de mañana, y debemos comprender, debemos entender que lo que Él dice se hace. Lo que Él dice es porque Él tiene razón, y no pongamos ninguna arista de justificación ni tampoco de engaño en nosotros mismos para hacer lo que nos conviene y no lo que debemos hacer, a pesar de que no nos convenga en la vida. Por ello entendemos, amada Iglesia del Señor, que Jesús vino para libertar a aquel que se había perdido en la cautividad del pecado, y para libertarnos de la esclavitud de la misma o del mismo. Jesús no vino para atarte y someterte a ciertos fragmentos de vida un poco dolorosos, ni tampoco
te obligó a reconocerle, sino que Él nos dio la libertad de elegir por Él, ¿no? Y le damos la gloria y la honra a Él por todo lo que ha hecho nuestro Señor en nuestra vida. Yo quiero despedirme diciéndote, ánimo, no desmayes, aprendamos de lo que pasó en este evento tan trascendental y reconozcamos pues nuestras limitaciones, que necesitamos de Dios. Yo quiero orar en esta oportunidad dándole la gloria y la honra al Señor por todo lo que Él ha hecho durante este tiempo. Padre, te adoramos, te alabamos con todo nuestro corazón, engrandecemos tu santo nombre y te damos la gratitud porque nos has hecho entender este tema tan especial para nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a corregir aquello que está mal en nuestra vida. Ayúdanos a entender que en los procesos de tu plan maravilloso en nosotros tienes, Señor, ciertas demandas para nuestra vida que debemos obedecerlas y de esa manera poder alcanzar aquello que no vemos, pero que tú nos has dado por promesa. Señor, gracias porque un día viniste a la tierra, te humanizaste, te hiciste hombre para darnos vida eterna. Por eso te adoramos, por eso te alabamos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Bendito y alabado seas, Dios de dioses y Señor de señores. Te alabamos con todo nuestro ser, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, después de haber terminado este tema, quiero pues invitarte a que puedas escribirme a dr.dinocarpio@yahoo.com o en todo caso también a yahoo.es. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar entonces en la próxima clase. Chao, chao. Mientras hay en la tierra un niño feliz, mientras hay una aldea para compartir, mientras hay unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad, 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 de la nieve, la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras hay unos labios que